Bien, en este video vamos a explicar la llamada al sistema fork. Para eso ya tenemos aquí el código que usé en el programa 1.c. Lo primero que tenemos que revisar aquí es que tenemos algunas bibliotecas que son necesarias para poder ocupar fork. Por ejemplo, esta biblioteca que se llama unistd. Esa nos permite utilizar la llamada al sistema fork que tenemos aquí abajo. Ahora bien, resulta ser que primero necesitamos una variable. Esta variable se llama pid y es del tipo pid_t, que no es otra cosa más que una redefinición. Esto es una redefinición de un entero. Entonces es una variable entera, o sea, pid va a almacenar un entero. Que de hecho esta variable va a servir para almacenar el PID de cada proceso, tanto del padre como del hijo. Entonces, una vez que ya tenemos la variable, esa variable nos sirve para asignar la llamada al sistema fork, como ustedes pueden ver aquí adelante. Aquí adelante se está haciendo la llamada al sistema fork. A partir de aquí, el sistema operativo ya está trabajando en la creación del nuevo proceso. Entonces vamos a poner aquí, tengo ya, esto es la RAM, es una ejemplificación de la RAM. Aquí tenemos una RAM. Entonces, esta RAM tiene hasta la parte más baja, tiene al sistema operativo. Aquí está el sistema operativo. Todo este cuadro que acabo de pintar aquí es el sistema operativo, que son pues un conjunto de direcciones que ya están asignadas para el sistema operativo dentro de la RAM. Supongamos que aquí tenemos al proceso, quién sabe qué escribí aquí, proceso padre. Entonces, este proceso padre, pues es todo lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto es proceso padre. Vamos a ir poniéndole aquí con amarillo. Esto es del padre. Esto es del padre. Obviamente esta línea es del padre. O sea, todo esto lo tiene el padre dentro de su código. Todo esto, todo esto. O sea que toda esta información aquí ya la tiene el padre. La va teniendo aquí el padre, la tiene. Entonces, de hecho hay una variable, la variable que acabamos de crear, pid, aquí la tiene el padre también. O sea, esta variable la tiene aquí el padre. Tiene la variable pid. Y en el momento en el que el proceso padre llama a fork, o sea, el proceso padre está llamando a fork. El proceso padre llama a fork. En ese momento le estamos haciendo una llamada al sistema operativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el proceso padre está llamando al sistema operativo, es decir, se está dirigiendo hacia el sistema operativo. Esto se conoce como llamada al sistema. Llamada al sistema. Entonces el sistema operativo dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesita el proceso padre? Y se da cuenta de que lo que necesita es un fork. El sistema operativo obviamente tiene pues más procesos internamente que hacen la gestión de esta llamada al sistema. Es una gestión. Y entonces, una vez que empieza a hacer la gestión, pues crea un nuevo proceso por acá en otra región de memoria. Entonces aquí el nuevo proceso empieza a tener todo lo que el padre tenía, o sea, las bibliotecas también pudieran estar aquí, pero principalmente va a tener la variable pid, porque se crea una copia en el proceso hijo. Este va a ser el proceso hijo. Este va a ser el proceso hijo. Bueno, entonces, una vez que ya se crea el proceso, después de hacer la gestión del sistema operativo,
le regresa, le regresa la llamada al sistema al proceso padre. A esto se le llama interrupción. Más adelante detallaremos un poco más sobre las interrupciones. Entonces aquí hay una interrupción. Entonces ya para esto el proceso padre entonces ya sabe que ya hay un hijo, ya hay un proceso hijo. Este es el panorama que hasta este momento tenemos. Tenemos el sistema operativo, se le hace una llamada al sistema con fork, se hace la gestión. Una vez que se hace la gestión del proceso, es más, aquí voy a poner esta línea, esta la vamos a poner hasta acá. Esta es la gestión. Voy a corregir un poquito aquí. Ay, a ver si puedo borrar esta línea. Ya está. Entonces, esta es la gestión. Aquí, del proceso. Y una vez que se hace la gestión del proceso, se regresa hacia la interrupción. ¿Sí? Y después de la interrupción ya se le devuelve la llamada al sistema al proceso padre. Y entonces una vez que ya se hizo la creación del proceso hijo, pues entonces podemos ir viendo aquí el código que continúa. Esto de aquí, estas líneas que tenemos desde aquí hasta acá es una verificación. En dado caso de que el proceso no se pueda crear, el sistema operativo va a decir, pues no se puede crear ningún proceso en este momento. Se puede llegar a presentar esa situación de que el sistema operativo no puede crear el proceso. Entonces, esta es una verificación. ¿Cuándo un sistema operativo no pudiera crear un proceso? Bueno, es muy raro en estos tiempos, pero sí se puede llegar a presentar que la memoria está llena. Y entonces, como se necesita memoria para crear un proceso hijo, pues entonces el sistema operativo, al ver que no hay memoria, pues le va a mandar un error al proceso y va a haber una terminación. Ese sería como un error fatal de los tipos de terminaciones que estuvimos viendo en videos pasados. Bueno, pero si logramos pasar esta verificación, entonces podemos pasar a lo que es el proceso hijo y el proceso padre. Todo lo que está en este if es lo que queremos que se ejecute en el proceso hijo y en el proceso padre. Todo esto que nosotros tenemos aquí es lo que queremos que se ejecute exclusivamente en ambos procesos. La primera parte le corresponde al hijo hasta aquí. Todo esto es del hijo. Cuando tenemos que pi es igual a 0 es del hijo, y cuando sucede otra cosa se le conoce como padre. Entonces, bueno, de hecho aquí le voy a poner mejor completo como hijo y como padre. Este es hijo y este es padre. Entonces todo este código que le corresponde al hijo, todo este código que tenemos aquí, todo este código, es lo que yo quiero que ejecute el hijo, incluyendo el exit. Entonces todo este código se va a pegar aquí en el proceso. Aquí no es arriba. Se va a pegar aquí. Todo eso va a ir aquí, en el proceso hijo. Y entonces el hijo va a ejecutar todas esas líneas. Fíjense cómo el proceso hijo tiene su propio código, que es parte en copia de lo que el padre tenía originalmente, que tenía aquí arriba, incluyendo la variable PID. O sea, PID está en los dos, pero son distintas porque son dos procesos distintos. O sea que si yo altero PID en uno o en otro, ya sea el padre o el hijo, no se va a alterar ninguna de las otras dos. O sea, si la altero en el padre, no se altera en el hijo. Pero si la altero en el hijo, no se altera en el padre tampoco. Y todo el demás, el que tenemos aquí abajo, todo el demás código, que es todo esto de aquí, todo esto, todas estas líneas, son las que yo quiero que exclusivamente ejecute el padre. Aquí van a estar pegadas. Obviamente hay más código por aquí. Este código extra que tenemos por aquí, lo vamos a marcar con rosa. Todo este código también le corresponde al
proceso padre, pero eso pudiera llegar hasta copiarse en el proceso hijo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo esto también le corresponde al padre porque es parte del proceso original. Les digo que hay que tener mucho cuidado porque si no colocamos esta línea exit 0, se empieza a copiar código del padre por mayor en el proceso hijo. O sea, el proceso hijo tendría copias y copias del padre que a veces hacen que todo se vuelva un revoltijo. Es más, se pudieran hasta crear muchos procesos hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre que un proceso termine, hay que ponerle exit 0, un proceso hijo principalmente. Hay que colocarle esta línea de exit 0. Entonces, el hijo va a ejecutar todas estas líneas exclusivamente. Y cuando termina de ejecutar esas líneas, simplemente termina. Y entonces hay una terminación de un proceso. Ya vimos cuáles son las condiciones de terminación de un proceso. Lo vamos a analizar con mayor detenimiento, esto de las terminaciones de los procesos. Pero entonces el hijo termina, ya no existiría este proceso que está aquí, el proceso hijo. Y el proceso padre, si continúa, el proceso padre continúa con su código rosa. Para esto puse una línea aquí que se llama wait. Esta línea wait está haciendo que el proceso padre espere al proceso hijo. Si no lo espera, los dos procesos están ejecutándose al mismo tiempo. Aquí están, en la RAM, están ejecutándose. Se ejecuta el hijo, el padre, el hijo, el padre, el hijo, el padre. Si el proceso padre llegara a terminar antes que el hijo, entonces se dice que el proceso hijo quedó huérfano. Y entonces, cuando queda huérfano, pueden pasar cosas extrañas. Ahora, si el proceso padre, supongamos que tenía un PID igual a 1020. Y el proceso hijo, pues obviamente va a tener un PID igual a 1021, porque se creó después del proceso padre. Pero si yo analizo la variable ppid del hijo, si yo aquí pongo ppid, acuérdense que ppid es Parent Process ID, que significa identificador del proceso padre, pues obviamente este va a haber 1020, porque su padre es este de aquí, este es su papá. Obviamente este también tiene un PPID, ¿no? Pero no lo conozco yo, porque no sé de dónde se ejecutó el proceso. Pero supongamos que es el 1000, ¿no? Un proceso que se creó mucho tiempo antes. Entonces, lo que sí sé es que si el padre llega a terminar, si llega a terminar el padre, entonces este ya no existe. O sea, el proceso padre de repente ya no va a existir. Y entonces el proceso hijo no va a tener identificador del padre, porque ya no existe. O sea, no puede decir que existió un proceso, no. Todos los procesos que tienen identificador dentro del sistema son los procesos que están activos. Si hay un proceso que ya terminó, ese identificador se desecha del sistema. O sea que el identificador 1020 ya no estaría. Y en ese momento, el proceso hijo quedaría huérfano. Aquí queda huérfano. Huérfano. Porque el padre terminó antes. Y al terminar antes, dejó huérfano al hijo. Pero no pasa nada, para eso hay un proceso padre de todos. Inicialmente, en los primeros tiempos de los sistemas operativos de Unix Linux, aquí estaba el 1. O sea, el proceso padre de todos, el proceso init, tomaba como suyo al hijo huérfano. Ahora ya no es el 1. Ahora es un proceso como el 1000, por ejemplo, que es el de inicio de sesión. Es un identificador del usuario. O sea, no se tiene que ir hasta el ancestro mayor para poder adquirir a un proceso que quedó huérfano. Para adoptar a un proceso, basta con que llegue al proceso del usuario, el que está creando el usuario. Que pudiera ser el 1000, por ejemplo, ¿no? Pero el chiste es que no queda huérfano completamente. Queda huérfano por un momento y de repente otro proceso lo toma como su hijo.
Bueno, entonces, eso es lo que sucede aquí con este wait. Lo que quiero es que no quede huérfano. Y para que no quede huérfano el padre, estoy haciendo que espere al hijo. Cuando el hijo termina, de hecho, sí, en el momento en el que este exit 0 se activa, este ya sabe, el wait ya sabe que tiene que continuar y ya imprime lo que sigue abajo. De hecho, imprime primero lo suyo y después lo suyo suyo y después lo que pudiera pertenecer a ambos procesos. Y ya termina el proceso padre. Bueno, pues entonces esto es como trabaja fork dentro de la RAM. Espero que haya quedado claro.